vamos a hacer un viaje muy rápido. El área de Wernicke, que está aquí, está muy cercana a las áreas auditivas. Vamos a hacer un viaje muy rápido de subida, dónde va la información, o cómo se llega al área de Wernicke o a las áreas auditivas. De todo, de estas también. Si emplean estas cosas en el canal visual, pues lo vean mejor. Es decir, oímos el mundo. Yo voy a entrar ahora por el canal auditivo, pero después extrapolaré al canal visual directamente o al táctil porque no tiene más vista. Es decir, oímos con la cóclea, que está aquí, más o menos, aquí está en su posición real, el tamaño está un poco exagerado, pero está en su posición real, y pasa lo mismo, esta cóclea va al lado contrario, y esta cóclea va al lado contrario, o sea, con los sentidos y con los músculos. Esto es una ley de la que no se escapan, solo se escapan las estrellas de mar y los organismos con simetría radial, porque claro, ahí nos dice, los demás no se escapa nadie. Las criaturas de este planeta somos así, tenemos dos mitades, digamos, los sentidos y los músculos van cruzados al otro lado. Sin embargo, cuando voy a hablar o voy a tocar o voy a escribir, solo un lado gestiona todo el tinglado. Aquí vemos dónde están ubicados, aquí vemos las estaciones hasta su destino, las describió Ramón y Cajal, Santiago. También él fue el que describió el nervio auditivo y el primero que puso un número, 30.000 fibras. El nervio auditivo son 30.000 fibras, 15 son de la cóclea, para las frecuencias que están oyendo, es decir, para todas mis vocales, y las otras 15.000 son para el equilibrio, son otra cosa que no voy a parar ahora, son los laberintos aquí. Pero todo eso es un nervio. Bueno, no es un nervio, yo les digo, son 30.000 neuronas enrolladas, eso es el nervio auditivo. El nervio auditivo asciende así, desde una cóclea al hemisferio contralateral, y va a destino. Pero acuérdense de lo que les he dicho, va a destino aquí, no aquí. Es decir, no aquí, esto es la ínsula, sino que viaja aquí a esta parte. Para que entiendan también que lo que llamamos área de Wernicke no es solo lo que se pinta en superficie, sino también pues este techo, no sé cómo llamarlo, plano temporal es como se llama, ¿no? Si yo hago ahí y abro, pues ¿entienden lo que estoy intentando decir? O si soy un alpinista liliputiense, pues voy trepando por el lóbulo temporal y me meto por ahí dentro de la... y ahí en las paredes igual, sigue habiendo cosas. Aquí vemos la ínsula, solo lo que es, esta zona de aquí dentro, en su extensión real, pero está debajo. Esta zona no nos interesa y solo para que estén advertidos. Y aquí hemos llegado al área auditiva, se lo voy a mostrar mejor. Estábamos aquí, oímos al lado contrario, vamos aquí a este área, que es esta, la que está rayada. Esta es el área auditiva donde llegan las 30.000 fibras del nervio auditivo. Y en el otro lado igual, pero esta, que es el área de Wernicke, solo está presente en un hemisferio. Aquí no he pintado las áreas visuales, pero ya saben que es igual, ¿eh? Esto también existe aquí. Mi cuerpo está representado por igual, simétricamente en ambos lados, tanto para percibir el mundo con cualquier sentido, cuanto para moverme. Pero si yo voy a hablar o a orquestar cualquier patrón complejo, bailar, tocar instrumentos, escribir, no sé qué se me puede ocurrir, pues a percutir también. No puedo percutir un pedrusco y esperar que me salga la Venus de Milo o un cuchillo súper bien afilado. Se ve dónde hemos llegado, hemos ascendido desde la cóclea contraria hasta este área, y sí, Wernicke está adyacente, ahora entenderán un poco por qué. ¿Y en qué se diferencian los dos hemisferios? Pues aquí hay un cuadro que intenta explicarlo. Es decir, además de estas dos estructuras que me permiten a mí hablar y a ustedes entender lo que estoy diciendo, si notan que se les calienta un poco aquí detrás, Wernicke me lo dice, esto no puede ocurrir, es un chiste malo. Y entonces, ¿en qué se diferencian los dos hemisferios si los dos tienen de todo? Pues se diferencian básicamente en que, mientras que uno es analítico, que es el izquierdo, que es este. ¿Por qué está a la derecha, Manuel? Porque va aquí. Tienen que cruzarlos. No quiero insistir mucho en este tema, pero es así. Lo he puesto a la derecha porque tienen que cruzarlo. Este es el hemisferio izquierdo, es analítico. Si mirase a un reloj, está descomponiendo el reloj, analizando cuántos mecanismos tiene, de qué tipo son, cómo se engranan. Si mirase una paella, estaría mirando si tiene pollo, si el arroz está bien hecho, si tiene gambas, si están peladas. Si estuviese mirando una flor, pues estaría mirando cuántos pétalos tiene, cuántos pistilos, de qué tipo, qué aroma tiene. Es decir, mi hemisferio izquierdo descompone el mundo y lo analiza.
con todo lo que tiene lo mismo que el derecho. Mientras que en el hemisferio derecho, que aquí está a la izquierda porque va cruzado, insisto, yo les he puesto la función cruzada para obligarles. Mi hemisferio derecho es holístico. Y esto se aplica de un modo general a todos los procesos o a cualquier cosa que ocurra ahí dentro. Es decir, este vería el reloj entero, la paella acabada o la flor en su totalidad. Pero están conectados, ya se lo he dicho, por 200 millones de fibras aproximadamente que conectan áreas contralaterales homólogas, es decir, auditivas con auditivas, visuales, claro. Yo no me muevo, o sea, soy una unidad, como ese que el de los piercings de Nueva York, no sé si lo han visto, uno que va lleno de piercings y tatuajes, y se ha hecho seccionar la lengua, por aquí, y entonces la mueve de forma bifi, claro, porque puede hacer eso porque eso es muy famoso. Vive en Nueva York, no sé si es rockero o qué, no sé qué, una figura nocturna, me imagino. Y claro, porque la mitad ahora son independientes, no tienen ningún conflicto. Bien, todo esto es teoría en efecto, pero ya han visto las palabras de Leonardo, supongo que les han prestado un poco de atención. Tenemos un objetivo y conviene que no se pierda. Nuestro objetivo es el área de Wernicke, saber qué hace ahí, desde cuándo está y hasta dónde sabemos. Pues es un viaje muy rápido no hay mucho más que contar. Aquí de nuevo se ve todo esto, es decir, todo lo que hay en los dos lados menos esta. Y de nuevo no he pintado a Wernicke, ya lo sé. La voy escondiendo hasta que la quiera mostrar. Es decir, olvídense de esta azul, que es el área de Broca, y todo lo demás es simétrico a ambos lados. Lo recordaré una vez más. Aquí vemos el mundo, aquí lo oímos, y aquí sentimos nuestro propio cuerpo o el espacio, y claro, en la confluencia de estas tres, ahí es donde se ha formado lo que llamamos área de Wernicke. Vamos a dar un vistazo ya a estas dos cosas para que lo entiendan. Es decir, si exceptuamos estas dos bandas de aquí y el área de Broca, el córtex, como decían los antiguos, es silencioso. Unos decían, es que no se irrita, no es irritable, decían en el barroco. Claro, no pasa nada. El paciente o la persona en cuestión, yo toco aquí en cualquier sitio y puede sufrir, sufre, claro, alucinaciones, Dios sabe, las mil perrerías que puede estar, pero desde afuera no ocurre nada. Mientras que si yo activo o bloqueo la actividad en los homúnculos, entonces sí, entonces se mueve el cuerpo y el que está afuera dice, ahí está pasando algo. Bueno, el área auditiva, que es esta de aquí, es la misma, la recuerdan, la de las rayitas, tiene un área de asociación secundaria, primaria, secundaria, como todos los sentidos. Por ejemplo, la vista es esto, la información va de mi ojo al occipucio, solo pasa por el tálamo una vez, un relevo, y llega aquí, no llega a todo lo que es eso naranja. Las fibras de los ojos llegan aquí, pero después el estímulo es descompuesto, al menos en 32 subáreas diferentes, y recombinado. Y con la audición pasa igual. Las fibras del nervio auditivo llegan aquí, pero bordeando ese área hay una extensión mayor, que todos los sentidos son iguales. Esto es el principio de la palmera o de la fuente, o lo mismo que hemos visto con el cerebro. El árbol crece y las hojas cuando penden alrededor. Y el cerebro igual, el cerebro ha crecido y cuando ha crecido pues ha caído y se ha quedado ahí dentro del cerebro. Y con la fuente pasa lo mismo, es decir, las fibras sensoriales llegan a una zona, pero después alrededor, como ocurre aquí, se ve mejor, hay otras áreas especializadas que el estímulo, si es auditivo, si es visual o lo que sea, en su caso, lo descompone, lo vuelve a montar, lo recompone. Pero esto tiene mucho que ver, en un momento se lo aclararé con el tema de la clase. La que les voy a mostrar en un momento es esta misma zona y lo que entra adentro. Aquí lo podemos ver. Estos dos surcos en realidad no existen. Esto es un artefacto del dibujante para separarles los lobos. Este sí que existe. Esta fisura de aquí sí que existe, estas también, pero esta y esta está pintado ahí en negro para separar los lóbulos y que ustedes lo vean bien, pero no son como las demás. Las áreas sensoriales, digo, están parceladas dentro de ellas mismas también. Esta es la primaria, pero entrando hacia adentro, lo que les decía antes. Subo como Gulliver por aquí, escalando, y me meto por ahí dentro y lo que voy encontrando también es área auditiva, por lo menos en este lado de aquí, hasta que toque la ínsula enfrente son áreas auditivas.
Pues aquí lo vemos. ¿Y en qué están especializadas esas subáreas alrededor del área auditiva primaria? Pues en sonidos propios de la especie. Eso pasa también en los animales. Tienen una área auditiva primaria donde llegan las fibras del oído, pero alrededor hay una corona en donde se tratan la intensidad, la velocidad, si son sonidos de su propia especie, si no lo son, cosas así. No voy a entrar más en este asunto aquí. Hay una clase de anatomía de la audición, aunque no se detalla tanto, y el año que viene seguiremos hablando también de este tema. Pero ¿qué cosas ocurren ahí? Pues ahí ocurren cosas tan sorprendentes como esto. Es decir, la lesión bilateral de estas dos áreas, de esta y la correspondiente del otro lado, que son las de llegada del nervio auditivo, producen un tipo de trastornos muy curiosos que se llaman agnosias auditivas. Ese nombre se lo puso Freud, y por eso está aquí, Sigmund Freud, antes de 1900, para describir un tipo de trastorno que traía a los científicos, neurocientíficos románticos de la época un poco sorprendidos, y hoy nos sigue sorprendidos del mismo modo. Hay un trastorno, ya no tan conocido, pero muy fácil de entender, se llama agnosia auditiva verbal. ¿Y eso qué es? Pues eso es un trastorno selectivo solo para el habla. Es decir, el paciente le dice al médico, está en la consulta del neurólogo, le dice, pero así clarito, le dice, le estoy oyendo hablar, pero no entiendo nada. Tú grabas a ese paciente leyendo un texto, por ejemplo, o hablando él, ¿no? Hablando, diciendo cualquier cosa, le grabas, y al minuto le pones la cassette con su propia voz, o el archivo que metes con su propia voz, y el tío dice lo mismo. Dice, es que oigo un montón de sonidos corriendo unos contra otros, que se agrietan, que se rompen, pero... Es decir, es un trastorno selectivo no para cualquier cosa que entra por el oído, sino para aquellas cosas que entran por el oído que son sonidos hablados. De hecho, hay 3 tipos de agnosia auditiva verbal, es decir, se encuentran casos en donde el paciente oye perfectamente la música, interpreta perfectamente los sonidos ambientales, pero cuando oye hablar no entiende nada. Hay otro tipo de agnosia auditiva en donde entiende perfectamente el habla, este es menos común, pero también está documentado, pero en cambio los sonidos musicales no les encuentra ningún sentido, aunque fuere músico antes, si los está oyendo. En vez de ver el plato organizado, lo que ve es un batiburrillo allí, todo una especie de cuscús mal montado. Incluso hay un tercer tipo, esta es la lesión, insisto, bilateral de las áreas auditivas primarias. Tienen que estar las dos dañadas, evidentemente no están igual dañadas en los 3 casos. En el que lo que está deteriorado son los sonidos ambientales, pues animales, la calle, puertas, cocinas, cualquier cosa, pero están preservados los otros. Es decir, que el daño bilateral en estas estructuras, que todavía no es Wernicke, ya produce déficits selectivos en el caso de la. Bien, pues este era el viaje rápido para la audición, muy rápido. Lo pueden ampliar en el canal si quieren, o en cualquier libro de anatomía o donde les parezca. Ahora vamos a hacer uno muy rápido también de cómo hablamos, es decir, la segunda parte de este enredo, y ya estaremos viendo de homúnculos que he intentado introducir al comienzo, no sé si con mucho éxito, pero ahora lo intentaremos arreglar. El de aquí es Wilder Penfield, escrito Penfield, es uno de los neurólogos más famosos de la historia porque por fin hubo precedentes ya a finales del siglo XIX, tiempos de Freud, y ya habíamos localizado el homúnculo, en fin, ya se sabía que algún mapa en el cerebro había, pero había que dibujarlo. Pero hasta este momento, es decir, todas las versiones que vean hoy en día de esto, todas, en cualquier libro, en inglés, en alemán, en medicina, donde lo vean, son variantes del dibujo original de Penfield y Perot. Eran neurólogos canadienses y estadounidenses que a córtex descubierto, es decir, durante la operación te van a operar, pero en fin, vas a salir, no es que las hay que no se saben si sales, si vas a salir, las hay que no te va a pasar nada, pero vas a estar con el córtex descubierto, entonces te piden autorización y tú puedes consentir, no pasa nada. Durante la operación te hacen un experimento contigo, entonces inducen electricidad muy poca con un electrodo o bloquean la que hay ahí, pueden hacer las dos cosas, y observan lo que ocurre. Y tú respondes, esto es muy frecuente, no tiene ningún misterio y no pasa nada. Pero así se consiguió por fin cartografiar el famoso homúnculo, un homúnculo motor, ya lo saben, aquí están los ojos, de oreja a oreja, estamos viéndolo ahora desde arriba el cerebro. Este es el motor, el azul, este es el sensorial, claro, aquí no los puedo pintar para que se vea. Es decir, en operaciones a córtex descubierto, pues fueron con muchos pacientes, su estudio es uno de los más
comprehensivos, abarca un montón de cientos y cientos de casos, pues iban estimulando, bloqueando, y así consiguieron trazar por fin, a mitad del siglo pasado, ya con toda precisión, lo que llamamos homúnculos sensomotores o somatosensoriales, es decir, para mover el cuerpo o para sentirlo. Ya saben que hay 2 o 4 medios, ¿no? Eso se entiende, y no sé si han entendido ya por qué son tan grandes, es decir, por qué es deforme. Porque si viéramos, es decir, si yo fuera, si mi cuerpo, mis músculos, tuviesen la proporción o el tamaño que tienen en córtex, pues tendría un cabezón de este tamaño, unos pies, que no te digo nada, y unas manos que me llegarían casi hasta el suelo. Esto es lo que ocurriría. Y esto es porque el córtex destina más neuronas, más procesamiento, más extensión, más territorios en función no del tamaño del miembro, por ejemplo la trompa o la pata del elefante, que es más grande, sino de la precisión con la que se ha de manejar. Y si viéramos la representación cortical de la trompa de un elefante, sería muchísimo mayor con diferencia a la de una de sus patas, que es muy importante porque le sostiene de pie, pero lo otro no. El nivel de gradación sensorial que puede percibir con la trompa es imposible que ocurra. Y nosotros pasa igual. Los humanos, las manos, los labios, la cara y algunas otras zonas del cuerpo que no están aquí representadas, os pueden imaginar, son aquellas que más sensibilidad tienen, pero no solo sensibilidad de entrada, es decir, sensorial, sino también de salida para moverse, motora y sensorial. Y por eso los homúnculos son deformes. Bueno, no son deformes, tienen la forma que tienen, pues porque tienen que realizar las funciones que tienen que realizar. Este es Federico Pallardó, un buen amigo, una persona noble, está jubilado ya, es un neurólogo, quien prefiere que digamos neurobiólogo, de la Facultad de Medicina. Nos llamaba a sus cursos a dar clases hace años, ya está jubilado, y a veces también participa con nosotros en estas cosas. Bueno, aquí vamos a verlo muy rápido también, es decir, voy a hacer la misma sección, un corte coronal, aquí, así, ¿no? Para ver qué es esto del homúnculo, y eso es lo que les decía, que hay 2, el más posterior, que es aquí, perdón, anterior, es el motor, el azul, y el que hay detrás es el somatestésico, es decir, a mi cerebro llega información de mis dedos cuando estoy buscando la huella o la nota sobre el violín, de los músculos, claro, me llega información, y yo también la envío, porque tengo que corregir, hay 2 caminos. Pues hay un homúnculo, para que aquí ven la extensión, fíjense, la cara es todo esto, o los dedos es todo esto, mientras que a lo mejor, yo que sé, el tronco o la cadera, que son muchísimo mayores, ocupan mucha menos sección. Los trozos que están coloreados son precisamente esas estructuras, aquí se ven mejor. Mira, algunas son enormes, como esta, o estas 3, y otras que son aquí muy chiquititas, que corresponden a secciones del cuerpo mucho mayores, son menos. Se ve esto más o menos claro, ¿no? Hay 2, no son exactamente iguales, pero sí son parejos. O sea, exactos no son, el motor y el sensorial. Eso depende de cada cual, del trabajo que realice, de cuánto se cultive. Esto es sensibilidad. Es decir, estamos hablando de un sentido. En la medida en que yo trabajo el sentido, lo hago funcionar, lo ejercito, ese sentido se refina, es decir, cada vez puede precisar más. A veces he utilizado el ejemplo del vino en alguna clase para explicar otras cosas, que es muy útil. Quien no le guste el vino puede probar con otras cosas. Es decir, si yo solo conozco un tipo de vino, el tío de la bota o el vino Don Simón, oye, qué bueno está, ¿no? Y me dan a probar otro muy refinado y diré, oye, pues sí, está muy bueno, pero como solo he probado esos 2, seguro que sí recojo el bueno. Es decir, cuando haya probado 20 o 200, pues cada vez mi gusto estará más entrenado y yo podré distinguir gradaciones de calidad. Y con la vista pasa igual, y con el oído pasa igual. Nuestro oído de músicos, porque son sentidos, y con el tacto pasa lo mismo. Está muy entrenado. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos distinciones muy finas. Podemos detectar si fulano ha entrado, si está desafinado, cosas que el oído de alguien que no es músico no podría discriminar. Bueno, del homúnculo es importante que lo entiendan por lo siguiente. Vamos a ver cómo hablamos o cómo tocamos instrumentos. Hasta ahora hemos visto cómo oímos. Bien, pues aquí tenemos un resumen de lo que estamos intentando mostrar. El área que buscamos es esta, es el área de Wernicke, es un poco mayor
En ocasiones, ahora verán por qué, claro, porque cuando yo leo, la información viene del occipucio. Es decir, para yo entender algo, esté escrito en números, en garabatos, o como sea, o sea una coreografía, o lo que fuere, tengo que decodificarlo en Wernicke. Si vengo de la vista, vengo de aquí. Si vengo del oído, vengo de aquí. Si vengo del tacto, porque los ciegos leen Braille. Los ciegos, la información no puede venir por aquí si está leyendo. Pueden oír, pero no pueden ver. Pues sí, entonces la información viene desde arriba. Ahora después les explicaré exactamente lo que se cree hoy, o qué se cree que hace exactamente esa estructura. Aquí vemos simplemente un zurdo, o sea, al revés de lo que les estoy contando para que se acostumbren. Es decir, estas dos estructuras del lenguaje que solo están en un lado del cerebro van vinculadas a lo que llamamos preferencia manual. Es invariablemente así. Si yo soy diestro, mis estructuras, las que estoy hablando, para comprender las cosas están en la izquierda. Y si soy zurdo, de cada 3 zurdos, 2 también lo tienen en la izquierda. Esto se llama regla de Broca, no quiero pararme aquí más, sino que quiero mostrarles una cosa que quizás pasa por alto cuando se habla de estos temas, de lenguaje, anatomía, evolución, etc. Es decir, cuando decimos el habla, ¿qué es exactamente el habla? El habla no es solo que yo gobierne la actividad de los músculos, es decir, no son las consonantes, sino que son 2 cosas. Las consonantes son muy importantes porque son las que transmiten el significado. Es decir, ahora han visto esos pasatiempos en donde quitan las vocales y tú tienes que reconstruir la frase. La frase a lo mejor es un párrafo entero, nos han visto y a veces en la tele también hacen eso. Pero y al revés, si quitáramos las consonantes y solo dejáramos las vocales, pues no habría forma de saberlo. Realmente la información lingüística, el meollo de lo que están entendiendo aquí, se transmite por las consonantes, que es donde hay más diferenciación. Si yo solo supiese decir B, A y C y T, 4, pues difícilmente podría decir todo lo que estoy diciendo aquí. Pero en castellano hay más de 28 fonemas, hay mucha diferenciación y eso es lo que permite codificar el mensaje. Pero claro, las consonantes en el aire no pueden funcionar. Si no hay vocales, pues si no hay un sonido sostenido musical, como hemos visto durante el curso, donde las consonantes se agarran de otras formas, no puedo hablar solo con consonantes. Lo digo por lo siguiente, bueno, esto ya saben lo que es porque lo han visto durante el curso, en la serie armónica, en efecto, es los componentes de frecuencia de cualquier nota, digo nota que da igual ahora desafinado, cualquier sonido que tenga altura, cualquier sonido, es decir, también de las vocales, porque las vocales tienen altura. Quizá parezca que no, pero cualquier violinista lo sabrá o lo puede comprobar. Se graba su propia A, según la ha dicho, la busca sobre la cuerda y si tiene el oído suficientemente refinado y el control motor también, pues la encontrará. Es decir, las vocales humanas son sonidos con altura, solo que no se atienen a tonos concretos, como ocurre en el caso de la música, fluctúan, suben, bajan, eso se llama prosodia del habla y precisamente eso está a cargo del otro hemisferio. Es decir, hemos llegado hasta aquí con el izquierdo, el control en el izquierdo, que ahora les mostraré cómo es, y ahora resulta que nos encontramos con uno que está en el derecho. Se lo diré de otro modo. El hemisferio que gobierna la melodía del habla, porque yo estoy haciendo ahora inflexiones, no estoy hablando de forma átona, ¿no? O plana. Les puedo poner otro ejemplo. El segundo síntoma más frecuente cuando la lesión de un hemisferio, de un paciente está en la derecha, el segundo síntoma más frecuente es precisamente lo que llamamos habla tipo. Es decir, ¿qué pasa si un paciente tiene una lesión en el lado derecho? Voy a ponerlo en inglés. El síntoma más frecuente es que se queda eminegligente, es decir, que no ve la mitad del espacio. Este es el más frecuente. Pero Manuel, ¿qué pasa? Que no ve esta mitad, pero entonces si va girando la cabeza la verá. No, no la ve. La emineglige, eso es, inatención a la mitad contralateral del espacio. Es decir, estas personas, cuando se visten, se abrochan solo la mitad que ven. Es decir, la que corresponde a su hemisferio izquierdo intacto. La derecha, la otra mitad no se peinan, no se abrochan. Dicen que están perfectamente vestidos. Si tú les pones un plato de comida, solo comen la mitad que ven, es decir, la mitad derecha, la de su hemisferio izquierdo intacto. Y dicen que se la han acabado.
salvo que le ponga sopa. Si tú le pones sopa, entonces no. Claro, de la sopa hay cosas. Si le pones un puré espeso, un plato de arroz, oye, como estés viendo, aquí no hay mucho que discutir, hay mucho que entender, por entender que todavía no comprendemos, pero esto es lo que ocurre. Se llama mi negligencia, inatención. No es que no lo vea con los ojos, sino que no lo tiene representado en el cerebro. Ese es el primer síntoma, la negligencia. Pero el segundo, más frecuente, es lo que llamamos habla tipo robot. Es decir, los afásicos, cuya lesión está en el lado derecho, siguen hablando, articulan y comprenden, como ustedes y como yo. El principal síntoma es que precisamente pierden, es decir, hablan con una personalidad monótona, sin inflexiones, sin subir. Por eso se llama tipo robot. Es decir, que el habla, el lenguaje, no el lenguaje, el habla humana tiene dos componentes. Uno muy diferenciado, muy diversificado, que lo gobierna el hemisferio izquierdo, que esto del aparato muscular para las consonantes, ahora se lo mostraré. Pero hay otro que son mis vocales, y eso va incrustado. Es decir, no pronuncio una vocal y luego les doy las 15 consonantes para que ustedes las monten. Y ustedes tampoco. Cuando se habla en tiempo real. El cerebro ya sabe, es como un gran director de orquesta, ya sabe qué va a decir, no sabe qué palabras va a utilizar, pero sabe qué va a decir. Y en tiempo real va recuperando y cada nervio va insertando lo que le corresponde. En el caso de las vocales, en efecto, cuyo encadenamiento en el habla corresponde al hemisferio derecho, así es como cabe decirlo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Tenemos cuerdas vocales, ahora las mostraré. Pero la mitad derecha de las cuerdas vocales, los nervios vienen del lado izquierdo. Y están unidas, yo lo sé. Y la mitad derecha de mis cuerdas vocales, los nervios que las activan vienen del lado contrario. Sin embargo, el control de toda esta orquesta fantástica está en un lado, que es esto precisamente, lo que estamos viendo todo el rato. Uno para mover, otro para comprender, ahora lo aclararé mejor. Es decir, el habla, en efecto, el habla humana son cambios muy rápidos, son transiciones de fase, son las consonantes, deformaciones de sonido vocálico muy variadas y muy rápidas, eso es la consonante. Pero si no hay chorro vocálico, si no hay vocal, es como decir cantar. Pues si no fono, no puedo cantar. Se me puede entender, pero si no produzco un sonido vocálico o musical con altura a la vez que estoy deformando, ¿dónde se agarran las consonantes? Eso es lo que quiero que entiendan. Pues en este caso, precisamente la línea que une todas mis vocales, llamamos prosodia del habla, así hablamos, o melodía del lenguaje, su control corre a cargo del hemisferio derecho. Aquí lo vemos un poco mejor para que acaben de poner las piezas en su sitio. Es decir, este lo he puesto aquí porque está en el dedo derecho para que lo entiendan. Las cuerdas vocales están aquí, donde yo genero todos los sonidos que canto, todos los que tienen altura y todas mis vocales. Pero las deformaciones que suponen las consonantes se producen aquí, con la lengua, con los mofletos, lo que llamamos articuladores, músculos del cuello, la lengua, los labios, la posición, si la avanzo. Es decir, aquí solo se está representando el nervio recurrente, que es el que inerva las cuerdas vocales, pero no los que van a la musculatura facial. Lo que están viendo aquí es una representación de los nervios vocálicos, pero no articulatorios. Aquí estaría el homúnculo, supongo que lo ven, ¿no? Esto es la ínsula, aquí estaría el área auditiva, aquí estaría Wernicke, y aquí de oreja a oreja, bueno, hasta aquí y aquí el otro medio, habría un homúnculo y detrás habría otro. Pero, claro, y de la zona correspondiente al cuello, esa que hemos visto antes, que las pueden encontrar en JPGs, también en internet hay muchas. De la zona correspondiente al cuello y donde están esos, porque son músculos. Las cuerdas vocales, no sé si lo he dicho antes, son el músculo más rápido de todo el organismo y el que más trabaja a lo largo de la vida. Cuesta mucho hablar, mucho esfuerzo coordinar esto, aunque parezca que no. Lo hablamos automáticamente y no paramos, porque no paramos. Pero cuando uno cae enfermo, lo primero que pierde es que no tiene ganas de hablar, ¿no? Como que cuesta. Son 15 órdenes por segundo, 14 órdenes neuromusculares por segundo y podría llegar a hablar al doble de la velocidad de la que estoy hablando. Más ya no. 500 sílabas por minuto ya es un límite. En fin. Bueno, pues aquí estos son dos autorretratos, pero para que se entienda eso, es decir, el nervio que mete las vocales
en la corriente del habla es 3 veces más largo que los demás. Ahora se los mostraré en un momento. Es uno de los misterios que quedan pendientes por ahí de la fisiología moderna, bueno, quedan más, respecto al habla. Es decir, conocemos el diámetro de los nervios, la velocidad a la que viajan los impulsos, conocemos la longitud del nervio recurrente. Bueno, hay 2 recurrentes, supongo que ya se han dado cuenta de lo que estoy diciendo. No hay un solo recurrente desde la izquierda, no puede ser, todo va cruzado. Esta mitad tiene que venirle el cable del otro lado, y así. Conocemos la longitud, el diámetro, la velocidad, y sin embargo los cálculos dicen que hablamos 3 veces más deprisa de lo que deberíamos, porque lo veremos mejor. Bueno, aquí tienen una representación, dibujo de las cuerdas vocales, que son estas, los ligamentos, pero aquí falta mucho, ¿eh? Las cuerdas no son así. Yo solo he pintado aquí los ligamentos que vibran, pero aquí hay una membrana, saben cómo es, ¿no? O sea, si lo viéramos en sección desde arriba, ¿no? Cuello de pato, decimos aquí, pues estos son los 2 ligamentos representados y esto es una membrana. No está al aire, como parece que está aquí, ¿no? No son 2 cuerdas tensas, 2 ligamentos tensos y al lado hay aire y vibran como una cuerda de violín, no es así. Es se llama esfínter glótico, está cerrado. Esto es una membrana, aquí hay un enrollamiento, que es lo que llamamos propiamente cuerda vocal, como lo de Pizza Hut, que son del queso, ¿no? Pues igual. La misma membrana llega al borde, se enrolla sobre sí misma y ese enrollamiento es lo que llamamos cuerdas vocales. Aquí se representan solo las cuerdas vocales aisladas, hemos retirado las membranas. Aquí la voz, y qué voz, Dios mío, qué voz, es la de Freddie Mercury. Y esto es lo que les decía antes, que yo tengo que articular, es decir, yo genero las vocales aquí, porque es que no hay otra, con los problemas que yo he apuntado. Y mis 2 mitades vibran sincrónicas para hacer lo mismo, porque vienen de cosas simétricas, pero el control, el director, están solo en un lado. Es decir, tengo que insertar en la corriente del habla de mis consonantes vocales. Y fíjense, la longitud del nervio es casi 3 veces más. Estos son el trigémino, el hipogloso, hay otros, los principales. Nervios que inervan en casi 100 músculos, he dicho 100 y pico, no recuerdo el número exacto. La mayoría están en mi cara y también en el cuello, esto cuando hablamos. Y el acto de habla se compone de dos elementos, a cuál más crítico, porque sin consonantes es muy difícil transmitir información. Le diré de otro modo, si no hay contraste, no se puede transmitir información. Con 2 colores yo les puedo hacer ver muchas cosas si nos ponemos de acuerdo, combinando así, combinando así. Pero con 20, pues podré diferenciarlo mucho más. Esto es lo que ocurre con las consonantes. En el acto de hablar yo tengo que coordinar las 2 cosas. Es decir, el chorro vocálico, que no solamente meter la vocal, sino que hay una prosodia. Si yo quiero ser irónico, si quiero convencer, si quiero parecer honesto o lo contrario, si quiero ocultar o manifestar mis intenciones, tengo que imprimir prosodia. Es decir, no vale con decir A, E, I, O, U o meter las vocales correspondientes, sino que además de cada vocal hay un encadenamiento melódico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pues ese encadenamiento melódico es el que está a cargo precisamente del otro hemisferio. Es decir, yo ya sé lo que quiero decir, quizá no sepa qué palabras tengo que utilizar, pero doy la orden a nivel central. Esto simplemente es una convención, no es que esté aquí, si está en el tálamo aquí. 3 de mis nervios faciales deforman el chorro vocálico, que es el que se produce aquí, y el resultado de todo eso es el habla. Pero el habla no es el lenguaje. Es decir, una persona puede estar sorda, no entender ni media de lo que estoy diciendo aquí, pero yo se lo explico con gestos, pues sabe leer y entenderá lo mismo, solo que por otro canal, por otra modalidad sensorial. Es para ir acercándonos a qué cosa es la que hace Wernicke. Aquí vemos solamente de esos 100 músculos los que hay en el cuello, no me voy a parar para nada, faltan los de la cara, 100 y pico, es que no recuerdo la cifra exacta. Un cantante profesional 198, coordina 198, pero porque incluye ya diafragma, piernas, postura, un montón de cosas. Un hablante humano, 100 y pocos. Aquí solo se muestran los del cuello, en la cara hay muchísimos, luego están los internos, que ya los hemos visto, los de las cuerdas vocales, y eso es el acto de habla. Si nos olvidamos por un momento de este señor que parece habitar dentro de mi cabeza, digo parece porque uno tiene sensación, pero yo no lo he visto jamás, solo veo mi reflejo en el espejo,
por ahí dicen que hay un ser pensante, no es un homúnculo, se me parece, tiene media perilla también. Lo intentamos ver, pero en actividades más automáticas, es decir, no como yo estoy haciendo aquí ahora. Ya me he preparado la clase, pero claro que no me he preparado las palabras. ¿Cómo se prepara uno una sonata? Así no. Es decir, por ejemplo, leyendo, digo más automático en el sentido de no tener que pensar o enfrentarse en el auditorio, sino, por ejemplo, yo leo algo o oigo algo, es un poco más simple. Y lo podemos ver aquí. Es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Es decir, si yo intento pronunciar una palabra que he escuchado, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la palabra entra por el área auditiva, ya saben cómo era de antes, ¿no? El lado contrario, la copia va. Esto ocurre en los dos lados, claro. Esta primera etapa, digo, yo oigo en los dos lados. La información llega al área auditiva, va a Wernicke, que es la que lo tiene que comprender, y Wernicke, esta solamente está en un lado. Claro. ¿Cómo se comunican las dos auditivas? Pues el cuerpo calloso. Las dos mitades están fuertemente conectadas, eso no lo dudo. Oigo aquí, comprendo aquí, ya sé lo que he oído, ya lo he entendido, envío la orden a Broca, y Broca sí, Broca gobierna la actividad de la cara, en este caso, para pronunciar las cosas. Aquí se ve quizá mejor. Es decir, como yo estoy oyendo la palabra, el área que se activa en primer lugar es la auditiva. Como ven aquí no se activa nada porque no estoy leyendo. Estoy oyendo, dice, Manuel, y yo repito, Manuel. De la auditiva va a Wernicke, Wernicke envía la señal al director de orquesta, que es Broca, y Broca mueve el moflete o la lengua o lo que sea para decir Manuel. Y aquí se representa lo mismo con colores, es decir, esta área es el homúnculo, los músculos de la cara. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Mientras que si en vez de pronunciar una palabra que escucho, pronunciase una palabra que estoy leyendo, el circuito no sería el mismo en sus primeros tramos, porque claro, el área auditiva no funciona, mientras que sí que funciona el área visual. ¿Se ve lo que digo? Es decir, en este caso, el estímulo, la palabra no entra por la audición, entra por la vista. Y de la vista va a Wernicke, claro, por lo mismo. Y una vez Wernicke lo ha entendido, ya sí, ya todo es igual. Yo envío a Broca y Broca mueve el homúnculo. Como estoy pronunciando, pues las mismas zonas. No sé si lo ven aquí. Os he dicho antes que Wernicke a veces es mayor, porque claro, cuando involucra circuitos de lectura, claro, lo del wifi, hasta donde nosotros sabemos, el cerebro, la naturaleza todavía no lo ha inventado. Lo que hay ahí dentro, ya les he mostrado lo que hay. Más de 100.000 kilómetros de cable. La mayoría de esos 150.000 están aquí dentro y el resto están por el cuerpo. Pero que unas áreas se comunican con otras por neuronas, no por señales y campos de Gauss y cosas así de la guerra de las galaxias. Pues así es. Si la información está aquí y yo la quiero entender, tiene que viajar por aquí. Si está en la auditiva, tiene que viajar. Por eso el área de Wernicke a veces se representa más grande. Esto es lo que llaman giro angular y también supramarginal, o giro electroescritor, lo llaman algunos a veces, aunque no saben muchas veces ni por dónde anda. Pero es eso. Es decir, esos son los territorios intermedios entre Wernicke y las áreas occipitales. Se ve más o menos, ¿no? Es decir, en un caso está activa el área auditiva, mientras que en el otro caso el área auditiva no está activa, pero sí la visual. Pero el proceso es el mismo. Y si esto lo observáramos en un sordo, de estos que gesticulan, o en un ciego, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría lo siguiente. En el caso de ser un ciego, que tiene que pronunciar una palabra que va a leer, pero no la lee con la vista, la lee con la yema de sus dedos. Empecemos por ahí. Lo que el ciego lee no es la forma de la letra como nosotros la leemos, es otra cosa. A la entrada, en la puerta de entrada del sensor, ya estamos utilizando símbolos, hemos cambiado. Ahora el reloj no es un reloj, ahora el reloj es una manzana. Es decir, un ciego, si lee mi nombre en Braille, en los puntos no hay M's, hay A's. Las letras del código Braille no son nuestras letras, son otros símbolos. Pues, ¿qué ocurre? Pues en el caso del ciego, claro, por el oído no entra, luego este área no está activa, la vista tampoco, pero el área de la mano, del homúnculo que siente su cuerpo, el que está más atrás, sí, esa es la que envía la información. ¿Y por dónde va Wernicke? Hombre, pues por ahí. No va a andar dando vueltas o por wifi, va pues por ahí. Es lo que quería mostrar, de que esta zona es una zona de confluencia de tres sentidos muy importantes, porque el gusto y el olfato son importantes, pero para no envenenarse.
para eso son importantes, y para saber lo que uno debe comer, digo, cualquier criatura. Pero los sentidos principales que nos permiten manejarnos y son la vista, el oído y, claro, la conciencia de lo que te está pasando. Si en vez de ser un ciego que lee Braille fuese un sordo gestual, esta es Ana Fernández, una buena amiga, desde aquí de Valencia, persona muy inteligente. Hace años que no la vemos, pero también fue alumna nuestra. Está diciendo el lenguaje, lo que está asignando significa eso, el lenguaje, pero ni usa letras, ni usa sonidos, ni usa garabatos, ni usa nada, sino que usa configuraciones de gestos. ¿Cuál es el proceso? Pues parecido, es decir, no hay audición, sí que hay vista, porque el sordo, claro, los gestos los ve con los ojos, luego esta zona se activa, pero la información llega por aquí, pero también de las zonas de los brazos, bien sean los suyos que siente, si es la que está, lo que está moviendo, o bien los de la persona que está viendo. ¿Se entiende lo que estoy intentando decir? Bien, pues recuerden que esto ocurre, la gestión de todo el problema, el tratamiento de la información, ocurre solo en un lado, mayormente el izquierdo, pero puede ser el otro.